Bueno, buenas noches, buenas tardes. Para aquellos que no me conocen, soy José Luis Pereira, esposo de Rosario, manda saludos. Con Dieguito no pudieron venir. Tengo el privilegio de compartir hoy, en esta tarde, pero queríamos preguntar si alguien nos visita por primera vez. Puede levantar su mano, el que nos visita por primera vez, no lo vamos a hacer pasar al frente, solamente queremos conocerle. Somos todos de la casa. ¿Nos visita por primera vez? Iglesia, ¿cómo lo recibimos? Bienvenida, hermana, que el Señor te hable y llene ese corazón que tal vez necesita algo, y ese algo se llama Jesucristo. Ya tengo el privilegio de compartir, obviamente, una palabra muy conocida que se encuentra en Lucas 7. Es la historia donde Simón el fariseo invita a Jesús a cenar a su casa y una mujer unge los pies de Jesús. Una historia que me atrapó y yo creo que, como cualquier historia que venga de parte del Señor, nos atrapa porque nos ministra de distintas formas. Compartimos su palabra. No sé si todos tienen Biblia, pero el que tiene Biblia tiene premio, no conmigo, con el pastor, creo que tienen premio. Pero bueno, leemos la palabra del Señor, Lucas 7, del 36 al 50. La palabra del Señor dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El 38 dice: y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba, con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado o invitado, dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él, Jesús, le dijo: rectamente has juzgado. El versículo 44 dice: y vuelto a la mujer, miró a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. El 45, no me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Y a ella le dijo, a esa mujer: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Hablando de Jesús. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una maravillosa historia. Hay otras versiones o en otros evangelios donde ungen los pies del Señor. Yo creo que esta es la primera mujer que unge los pies del Señor. No son la misma. Hay muchos que sí, pero hay otra historia, otro pueblo, otra persona, otra forma de ungir que nos muestra que no son la misma historia. Quería felicitar a la palabra que se compartió en la apertura. Me llegó mucho
Me encantó. También la palabra de las ofrendas. Hoy en día puedo entender lo que tal vez el pastor viene diciendo hace tiempo, que hay buena madera, que de una u otra forma hay gente que le sirve y quieren honrar al Señor. Les felicito y les animo a que sigan por más. Quería compartir el versículo 36 donde dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Podemos ver que Jesús respondió a ese ruego, a ese clamor de este fariseo, y fue a la casa de él y se sentó a la mesa. Supuestamente la invitación era para comer, pero cuando está Jesús, una simple comida, una simple juntada, termina siendo tal vez esa oportunidad que muchos de nosotros necesitamos o necesitamos para que haya una transformación genuina en nuestra vida. ¿Cuánto creen eso? Cuando el Señor está en una mesa no es lo mismo. Dice, se sentó a la mesa. Algo muy importante en nuestra casa o en nuestra familia o en cada familia. Ahí compartimos nuestro desayuno, almuerzo, merienda, cena. Ahí hablamos de proyectos, tomamos decisiones, nos reímos, lloramos, conversamos, conversaciones buenas o malas. Un filtro para que todo esto que pasa en la mesa, en tu mesa, iglesia, en mi mesa, sea bueno y sea de edificación y de bendición, sería invitarlo a Jesús que comparta en nuestra mesa. Dice Lucas 8, 17, pegado a los versículos que tiene usted, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Cuando Jesús entra en nuestra vida y nosotros le damos el lugar que corresponde, eso se desata en nuestra vida, en nuestra familia. Vienen las cosas que salen a la luz, luz es Cristo, y hay otra forma de vivir, otra forma de saciarnos. Es decir, que lo que como va a ser de bendición porque está el Señor ahí. Lo que hablamos, los proyectos van a ser bendecidos. Las decisiones, aunque muchas veces nos duelan, van a ser decisiones que nos van a hacer bien en el tiempo, si esperamos en el Señor. Nos reímos y la verdad que a veces cuando nos reímos de otro, no está bueno, no edifica, pero cuando el Señor está ahí nos reímos todos juntos. Y obviamente que hay personas que vienen a llorar cuando estamos llorando. Nuestras conversaciones siempre van a ser buenas porque está el Señor, porque tenemos celo, Él va a escuchar lo que nosotros hablamos. Y eso es lo que le pasó a este fariseo. Le rogó al Señor y el Señor fue, un fariseo, fue y entró a su casa y comió con él. Dice el versículo número 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un hombre o una mujer conocida en la ciudad o en el barrio, tal vez en el trabajo o en tu familia, o tal vez seas tú mismo, o tal vez en la iglesia, puede ser, como pecadora o pecador. Pero en la Biblia no nombra el nombre de esta mujer y mucho menos nombra el pecado de esta mujer. Y eso es interesante, iglesia, porque Jesús nunca te va a señalar, Jesús no te acusa, ni siquiera te juzga, no te condena. Él te llama, obviamente que no le agrada el pecado, pero te ama. Él vino, lo que dice Lucas 5, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino por vos y por mí. La verdad que no sé cuántos son de cuna de evangelio acá, pero la verdad que los que hemos conocido a Cristo de grande, podemos entender que Él vino por nosotros. Tal vez nos cuesta entenderlo al principio, pero sí, Él vino por ti, por mí, por nuestra descendencia. Él nos ama, iglesia. Dice, ella sabía dónde estaba Jesús porque fue a su encuentro. Y lo llamativo de esto es que ella no llevó nada que tenía que ver con relación a la comida ni a la bebida.
ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Seguramente, me imagino, era lo más valioso económicamente hablando que ella tenía. Y es muy, pero muy probable que también era el fruto de su vida de pecado. Quiere decir que ese perfume de alabastro era el fruto de una vida de pecado, de sus pecados. No dice el pecado, pueden ser virtudes o muchas clases de pecado, pero dice que era pecadora. Y lo maravilloso es que ella trae eso y es muy fácil de distinguirlo porque cuando nosotros estamos en pecado, no conocíamos al Señor y estábamos en pecado, podemos entender que el pecado nos hace daño, nos sentimos sucios y con un olor que contamina a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y fallidamente intentamos limpiarlo con cosas superficiales, como puede ser esta mujer, un frasco de alabastro de perfume. El alabastro era caro, era una piedra parecida al mármol, semitransparente. En sí el envase era caro, obviamente que el perfume también era caro. Notemos que hasta este momento Jesús no había dicho nada, pero sin embargo la mujer vino cuando se enteró que estaba corriendo, me imagino, desesperada, trayendo lo que poseía. Podemos ver en Lucas, yo me imagino, que esta mujer, aunque Jesús en esa mesa no había dicho nada, aunque Jesús aún no había hablado, solamente dice la Biblia que se había sentado, ella pudo haber escuchado lo que Jesús venía diciendo en su caminar. Lucas 6, 43 y 44 nos dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de un espino, ni de la zarza se vendimian o se cosechan uva. Es decir, ella pudo entender, se le reveló que lo que ella iba sembrando era lo que iba a cosechar. Muchas veces nosotros pensamos que sembramos bien y tal vez no estamos tan alineados con los planes del Señor. La Biblia dice que todo árbol que no dé buen fruto será cortado. No dice que no da fruto, está hablando de que tiene que dar buen fruto. Y esta mujer tal vez pudo escuchar eso y se le reveló que esa vida de pecado no le iba a dar un buen fruto. En el versículo número 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Siempre deberíamos tener esta postura que tuvo esta mujer. El Señor delante de nosotros y nosotros postrados a los pies del Señor. La Biblia dice que regaba con lágrimas sus pies. En ese preciso momento sus ojos eran el Señor. Seguramente esos mismos ojos, tiempo atrás, fueron los que abrieron la puerta para que ella sea conocida como una pecadora. Jesús nos da una forma maravillosa de entenderlo o de qué hacer, y sencilla, de qué hacer si de repente está el pecado en nuestra vida o en nuestros ojos. Dice Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ojalá fuera tan fácil, pero el Señor lo hace así de sencillo. Nosotros muchas veces sabemos lo que nos hace mal, pero no queremos alejarnos de ahí. Parece que tuviéramos un imán para el pecado, o nos cuesta reconocer que estamos en pecado.
La Biblia dice que lloraba y lavaba con lágrimas sus pies y enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Usaba sus cabellos para limpiar, para enjuagar, como si fuera una toalla. Antes me imagino que esta mujer lo cuidaba, lo peinaba y seguramente lo adornaba. Pero delante del Señor se despojó de toda belleza superficial y besaba sus pies. Y a veces necesita el Señor que nosotros le demostremos la belleza que hay en nuestro interior, porque el Señor ve lo que está dentro de nosotros. Esta mujer pudo entender y se despojó de aquello que era superficial, la belleza, su peinado. Y pudo besar sus pies. Solo los que han experimentado el perdón del Señor pueden saber lo glorioso que es estar postrado a sus pies. Así sucios por el pecado, tal vez llenos de tristeza, de enojo, de duda, sin rumbos, vacíos, con muchas ganas muchas veces de no vivir más. Pero de repente tenemos la posibilidad de entrar a los pies del Señor y esa realidad cambia nuestra vida. Cuando nosotros podemos experimentar estar en los pies del Señor, podemos ver que todo cambia, ya no hay tristeza, porque el Señor cambia esa tristeza en gozo. Ya no hay ni enojo ni duda, porque Él de una u otra forma acomoda nuestros pensamientos. Ya no estoy solo porque Él prometió estar conmigo todos los días. Ya tengo ganas de vivir porque Él me promete una vida en abundancia. Tengo un rumbo fijo, mi norte, Jesucristo. Antes caminaba sin rumbo y aquellos que han experimentado ese perdón pueden entender, pueden sentirse que cada día de su vida se sienten más y más y más limpios. Ya no estoy sucio, aunque no es algo que se vea, es algo que se siente. Esta mujer no sintió vergüenza ni deshonra, como muchas veces nosotros sentimos eso. Muchas veces la vergüenza no me deja humillarme delante del Señor, la deshonra, ¿qué van a decir los demás si me postro delante del Señor? Esta mujer rompió con toda estructura. Al hacer esto, fue a una reunión de hombres que en esa época no se podía hacer. Esa estructura la rompió ella sin pensar o sin sentir lo que iban a decir los demás. Se postró a los pies de un hombre que no era su marido. Lavó sus pies, encima con sus lágrimas. Lo secó con sus cabellos. No tenía velo. Cuando en esa sociedad y en esa época era algo indigno. No solo eso, sino que besó los pies del Señor. A ella no le interesaba que piensen los demás o que sientan los demás. Ella lo hizo por amor. Y hay algo maravilloso en esta historia, que no es un dato menor, que muchas veces nosotros ni siquiera lo hicimos. Este dato menor es que también esta mujer hizo algo más. No es que es algo común, según la Biblia no se ve muchas veces. Esta mujer sabía que el Señor la iba a perdonar y nosotros sabemos que el Señor perdona nuestros pecados. ¿Cuántos saben eso, iglesia? Podemos ver en la historia del paralítico, cuando el paralítico que lo bajan por el techo, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Cuando a la mujer adúltera le dice, ni yo te condeno. Esta mujer fue por más. Esta mujer hizo algo que otros no hicieron, siendo también los otros perdonados. Ella ungió al Señor con algo que era de ella, que era de su pasado, valioso, sí. Se calcula que ese perfume, que costaba en esa época 1 año de trabajo sin tocar el sueldo.
Ella fue sabiendo que el Señor le iba a perdonar y lo trajo delante de él. Era lo que tenía de una vida de pecado y lo derramó delante de sus pies. Parece ilógico, pero nosotros sentimos el perdón del Señor y ahí queda todo. Pero el Señor le costó y el Señor sigue obrando y el Señor ha obrado hasta que nosotros llegamos a donde Él está. Y muchas veces nosotros no queremos soltar lo que viene detrás de nosotros. Pensamos tal vez que aún es valioso. Estamos cerrados, equivocados, porque el Señor fue quien pagó todo. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos que los profetas se ungen, que los reyes se ungen, pero también sabemos que Jesús es el profeta entre los profetas. ¿Cuántos saben eso? Que también es rey de reyes. ¿Cuántos saben eso? Yo me preguntaba, porque yo también lo sé, si nosotros pudimos experimentar su amor, su perdón, ¿cómo, de qué manera podemos hoy ungir a nuestro Señor? ¿De qué manera podemos demostrar ese amor incondicional que nosotros deberíamos tener para Él? Hoy podemos ungir al Señor de una forma maravillosa que a veces no nos damos cuenta. Y yo sentía cuando leía esta palabra, recordaba lo que el hermano Juan, le pedí permiso a él, compartió el jueves pasado con una prédica tremenda que nos quebrantó, creo que a toda la iglesia. Juan, nuestro hermano Juan, contaba lo que era su vida, la vida de su familia, de sus padres, sus hermanos, su mamá, antes de Cristo. Él no tuvo vergüenza de decir cómo vivía, dónde vivía, cómo era su familia. Y también mostró el cambio que el Señor Jesucristo hizo en esa misma familia. Eso es una forma de honrar al Señor. El Señor, yo me imaginaba, escuchándolo a Juan, decir de dónde el Señor había sacado a toda su generación. Yo me imaginaba a Jesús diciendo, gracias Juan por honrarme. Es una forma de ungir al Señor. Tal vez nosotros no queremos ungir al Señor porque nos da vergüenza. Tal vez no queremos decir al Señor, ungir al Señor porque nos causa hasta gracia. Si me causa vergüenza, gloria a Dios de mi pasado. Pero muchas veces hablamos de nuestro pasado con picardía, como que si lo que hizo el Señor Jesucristo no costó. Tengamos celo, hermano, de cómo ungimos al Señor y si lo ungimos. Y Dios quiera que aprendamos a ungir al Señor. El versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo, y de ahí viene el título, ¿cómo miramos o cómo vemos? Cuando vio esto el fariseo que había convidado, había invitado al Señor Jesús, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hay algo maravilloso, hermano. ¿Cómo miramos nosotros? Si queremos saber cómo está nuestro corazón, qué hay dentro de nosotros, los ojos son los faros para ver nuestro interior. Los ojos, tus ojos, mis ojos, son lo que revela lo que hay dentro de nosotros. Mateo 6:22 nos da una dirección de eso. Dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si yo miro bueno, todo mi cuerpo estará lleno de luz. Y yo te pregunto, ¿cómo mirás? ¿Cómo miramos? Es un faro para saber qué hay en nuestro interior.
porque muchas veces no nos damos cuenta que hay dentro de nosotros. Este fariseo dijo para sí, sin saber que Jesús conocía y conoce a todos los hombres y mujeres, así lo declara su palabra. Él conoce a todos los hombres. Y no solo eso, sino escudriña toda mente y todo corazón. Es más, Él prueba la mente, prueba los corazones y pesa los corazones. El Señor sabe, Jesús sabía lo que Él estaba preguntándose. Y Jesús hoy sabe y seguirá sabiendo cómo nosotros pensamos, cómo miramos a los demás, qué pensamos y qué sentimos. Y yo me preguntaba y te pregunto a vos, para tu interior, ¿cómo ves a tus hermanos? A los hermanos carnales, a los hermanos espirituales, a los hermanos que tal vez conociste en esta casa o en otra casa, en otra iglesia. ¿Cómo ves a tus padres? Padres, ¿cómo ves a tus hijos? Mujeres, ¿cómo ven a sus maridos? Marido, ¿cómo ves a tu mujer? ¿Cómo ves a tu vecino? Iglesia, ¿cómo ves a las personas que vienen por primera vez? ¿La ves con ojos naturales? ¿La ves de una forma que te llama la atención la vestimenta, su peinado? ¿O lo ves como el Señor quiere que lo veamos? La Escritura nos enseña que un profeta fue exhortado, 1 Samuel 16:7, cuando Samuel va a ungir al rey de Israel, no sabía quién era, y buscaba al más grande, al más musculoso, al más capacitado según él, y Dios lo exhorta, le llama la atención, y Dios quiera que esta palabra también entre en tu corazón, porque Dios, la palabra así nos dice, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, Dios, mira lo que está dentro del corazón. Dios, si me hubiera visto a mí antes de que yo me convirtiera, o si hubiera visto a cuántos que se han convertido de grande, la verdad que no estaríamos acá. Por eso el Señor ve el corazón, que nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro sentir sea alineado al plan del Señor. El versículo número 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, como si fuera un discípulo. Jesús le responde algo que él no había preguntado, solamente había pensado. Y muchas veces el Señor se manifiesta a través de nuestros pensamientos y nos contesta. Y a veces no nos hacemos cargo de nuestros pensamientos, pero Él lo sabe todo. Él lo llama por su nombre, la pecadora, no sabíamos cuál era el pecado y tampoco sabíamos el nombre, pero a este fariseo lo llama por su nombre, Simón. Simón, un significado de ese nombre significa junco o caña frágil, algo que lo mueve el viento, algo que lo mueve las corrientes del agua. Y una cosa tengo que decirte, le dice el Señor. Sé que este nombre no es casualidad. Este fariseo se llama Simón porque el Espíritu Santo de una u otra forma quiere llevarnos a esa transformación que necesitamos como iglesia, y me incluyo. El nombre Simón fue el mismo que se llama Pedro, que fue transformado. Entonces nos da la pauta que nosotros podemos ser transformados. El Espíritu Santo quiere y desea, anhela guiarnos en esa transformación de ser Simón a Pedro, de junco a roca. Tal vez no nos damos cuenta que somos medios fariseos o medios cristianos. Y puede ser, hermano, que a veces no nos damos cuenta porque no nos preguntamos, no nos indagamos a nosotros mismos
Es más fácil indagar o ver a los demás que a nosotros mismos. Tal vez somos medios fariseos, cruzados con medios cristianos, y seguimos en nuestro caminar. Hablamos, lo invitamos a Jesús, viene a nuestra mesa, le decimos maestro, nos pregunta, le contestamos, pero no dejamos de ser ese fariseo. Recuerda, iglesia, recuerda que un pecador, cuando reconoce su pecado, se va justificado a su casa. Mas aquel fariseo, aquel que se va orgulloso de sí, tiene su recompensa. En los tiempos finales, el Señor dice que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y Dios quiera que nosotros no estemos ahí. Dios quiera que nosotros seamos aquellos que nos vamos con el Señor. Dios quiera que de una u otra forma el Espíritu Santo pueda abrir en nosotros eso que tiene que ser abierto. Es un corazón sensible a las almas, un corazón que ame a las almas. Un corazón que de una u otra forma esté alineado a los planes del Señor. El versículo 41 y 42, cuando Jesús le dice que le va a hacer una pregunta o tiene que decirle algo, dice la palabra, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Para hacerlo más sencillo, ese acreedor, el que nos daba, el que nos presta, es Dios. Dios nos dio 500 denarios, a la pecadora 500 y 50 se lo dio a Simón, al fariseo. El versículo número 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dice el Señor al fariseo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es maravilloso saber que no importa cuánto debamos, si es mucho, si es poco. Nunca, hermano, nunca tendremos con qué pagarle al Señor. Porque Él lo pagó todo. Ese Cristo en la cruz dijo, consumado es, porque pagó todo. Nada de lo que podamos hacer va a llevar a pagar nuestra deuda. Somos deudores perpetuos a su obra maravillosa. El versículo número 43, respondiendo Simón, le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él, Jesús, le dijo, rectamente has juzgado. Y la verdad que sí. Yo creo que, y siento que el que a más se le perdona, más ama. Y podemos entenderlo. Pero muchas veces lo entendemos, pero no lo sentimos, no lo comprendemos. Muchas veces entendemos que sí, el que más debía o más pecado tenía, se le perdonó más rendido a los pies de Cristo debe estar. Pero a veces, hermano, no se nota que está gozoso delante del Señor. Como si ese perdón no hubiera experimentado en tu vida. Como si no tuvieras por qué alegrarte. Como si el Señor no hubiera llegado justo a tiempo. Podemos pensar rectamente como Simón el fariseo y seguir siendo un fariseo. Debemos mirar como mira el Señor Jesús y sentir lo que Él siente por las almas. Y pido el clamo al Señor que el Espíritu Santo abra en nuestro corazón ese sentir. Sé que en la iglesia, porque así lo dice la palabra, hay divisiones. Sé que en la iglesia muchas veces se mira de una forma y se habla de otra. Clamo al Señor que el Espíritu Santo haga su obra y que nosotros como hijos de Dios permitamos que Él haga en nuestra vida. Y Dios quiera que podamos verlo. Dios quiera que podamos verlo. El versículo 44
Dice Jesús, y vuelto a la mujer, se da vuelta y mira a esa mujer. Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los enjuagó con sus cabellos, lo entregó lo que tenía. Simón tenía más recursos que esta mujer, mucho más recursos. Estaba en su casa, tenía agua, tenía sirvientes seguramente, pero no tenía lo que tenía esta mujer. Esa mujer tenía la necesidad de honrar y servir al Señor. Esa mujer tenía la necesidad de entregar su vida al Señor. Tal vez pocos recursos como muchos de nosotros. Pocos recursos, pero si lo hacemos de corazón, si lo hacemos al Señor, para el Señor, y si eso lo hacemos para ganar almas, y si eso lo hacemos para que las tinieblas retrocedan, para que los pecadores se arrepientan de su camino y puedan experimentar el gozo de sentirse salvos, aunque tengamos pocos recursos, eso va a dar muchos frutos y valiosa recompensa para todo aquel que se atreva como esta mujer. El versículo número 45, no me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Lo busqué en 3 versiones más, porque dice, no me diste besos. Era algo tradicional de los judíos, creo que hasta ahora sigue siendo. Lavar sus pies, besar, ungir. Pero este fariseo no honraba a Jesús como debería ser honrado. Y el Señor dice, no me diste beso, mas esta desde que entré. Como si Jesús hubiera entrado, la mujer ya estaba dentro besando sus pies. Como que entraron juntos. No desde que ella ha entrado, sino desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Pareciera que esta mujer ya estaba en la casa de Simón cuando Jesús entró o entraron juntos. Qué raro que en la casa de un fariseo, que en la casa de alguien que conoce de la ley, haya una pecadora o pecado. Lo maravilloso de esto es que eso no importa. Lo maravilloso de esto y lo tierno de esto es que no importa lo que haya dentro de tu casa, si tú invitas a Jesús, Él viene, Él quiere entrar en tu casa. Y la Biblia habla de eso. La Biblia habla que si Él golpea la puerta y lo atiendes, Él entra y cena contigo. Y Dios quiera que esta sea la noche que tú puedas escuchar el golpeteo del Señor en tu puerta. Y si no es así, ora por eso. Ora, porque este fariseo le pidió al Señor que vaya a visitarlo y él fue y se sentó en su mesa. Hay algo maravilloso en el versículo, en el 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Qué lindo, porque el Señor donde camina el Señor hay una fragancia hermosa. Si nosotros le permitimos que Él entre a nuestro hogar, esa fragancia va a cambiar nuestra realidad. Por lo cual, te digo, le dice Jesús, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto me traía a la memoria cuando conocí al Señor. Yo lo conocí de grande al Señor. Tengo una hermana acá que puede testificar de esto. Yo conversaba y de 20 palabras que decía, 19:30 eran insultos. Hablaba de una forma hosca, una forma perversa, una forma que daba vergüenza, me da vergüenza decirlo, pero de ahí me sacó el Señor. Conocí al Señor gracias a mi esposa, fui a la iglesia por primera vez
aquí en Lambaré, en la iglesia de Pedro Ríos. Yo entré, estaba re bien, hasta que la segunda vez que entré el Señor sacó el velo y pude ver mi realidad, que lo que mi raciocinio decía que estaba bien, no había nada que estaba bien, era un desastre. Pero me quedaba lejos de la iglesia o contramano porque iba con el camión. Y mi mujer, sabia como esta mujer, como cada mujer que está acá, averiguó una iglesia en Dique que nos quedaba más cerca, donde nos congregamos y nos casamos con la pastora Marita, nos casó el pastor Esteban. Pero antes que ello había un pastor, el pastor Guillermo, más joven que yo, misionero, brasileño. Ese pastor me abrazó no sé cuánta infinidad de veces, a mí no me gustaba que me abrazara, y él me abrazaba porque yo después entendí que me abrazaba para no castigarme, porque me merecía que me castiguen realmente. Decía cada guarangada. Y él con su amor, el amor de Cristo, me abrazaba. Me invitó a orar de madrugadas, donde se oraban 24 horas, tal vez 3, 4 días. Y yo iba de 4 a 5 de la mañana y de ahí me iba a trabajar con el camión. Estaba solo en la iglesia chiquitita, era un quincho, pero ahí entregamos a María. Me bauticé yo, se bautizó Luis, nos casamos. Ahí hubo un cambio en nuestra familia, para la gloria de Dios. Ahí íbamos a orar y yo, cuando entraba yo, iba un hermano que venía de 3 a 4 de la mañana, 4:10 pasaban a buscarlo. Y mi oración era tosca porque yo no conocía de la palabra, no sabía nada. Es más, lo he dicho infinidad de veces, aprendí a leer con la Biblia porque casi no sabía leer. Para mí era francés lo que decía acá porque no entendía. Pero el Señor es bueno y misericordioso y nos ayuda. Y en mi oración había oraciones específicas, trabajo, sanidad, restauración de familia. Y cuando me tocaba orar, voy a decir esto que creo que es lo más liviano, oraba por trabajo. Y le decía, Señor, dale trabajo a aquel que no tiene, pero dale el mejor trabajo al que labure más, al que sea eficiente, al que no falte. Vos sos medio raro, le decía yo en mi oración a Dios. Vos le das pan duro al que no tiene diente, le das el mejor trabajo al que es vago, al que no quiere progresar. Así le oraba, así le pedía al Señor. Pero en mi corazón había algo, era sincera mi oración, era sincera. Yo le decía, Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocerte. Yo entraba de 4 a 5. Una madrugada el Señor me empezó a pasar como películas de mi vida. Por eso digo que perdona pecados, sí los perdona. De mi vida, de sucesos malos, crueles, dañinos, tristes. Sentidos que no tenían ni ganas de vivir. Y con cada película que pasaba el Señor me decía, de acá te liberté. Otra película, de acá te tomé. Otra película, de acá te sacudí. Otra película, de acá te sacudiste de vuelta, de acá te levanté. Una y otra vez. Eran las 10, 11 de la mañana y yo no me podía parar. Le amo al Señor. Con todo mi corazón, le amo, porque Él me perdonó cosas que yo ni me acordaba, ni sabía que había sucedido. Y eso es lo que tiene el Señor en cada uno de ustedes, es amor. El Señor te ama genuinamente. Hay un amor que Él tiene para ti, que no se compara con nada. Él perdona tu pecado y te liberta de toda esclavitud. Cuando me levanté estaba el pastor Guillermo, creo que nunca le había dicho pastor, se acercó y me abrazó y me dijo, José, nunca estuviste solo. José, Cristo te ama. José, el Señor te perdona. Jamás en mi vida había llorado tanto. Jamás en mi vida había llorado tanto. Y le doy gracias al Señor que eso fue en un rinconcito olvidado, donde no había nadie que se meta en esa relación del Señor y yo. Porque muchas veces nosotros
somos fariseos y queremos ayudar al que está teniendo una relación con el Señor y vamos y le abrazamos, le oramos, le llevamos un pañuelito y capaz que cortamos eso que el Señor está hablando en esa alma necesitada. Tengamos celo, hermanos, de que la relación es el Señor y uno. Siempre va a ser así. El versículo 48 dice, Jesús le habla y le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Iglesia, el Señor te está diciendo, tus pecados son perdonados. Iglesia, tus pecados son perdonados. Tus pecados el Señor los perdona, aún lo que está en tu mente, aún lo que está en tu sueño, el Señor lo perdona. Es maravilloso lo que el Señor hace y quiere hacer en nuestra vida. Y el versículo número 49 dice, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, hablaban entre ellos, ¿quién es este? Hablando de Jesús que perdona pecado. Y esto es maravilloso. Jesús los ignoró. Y nosotros debemos entender que hay conversaciones que no nos tenemos que meter. Nosotros tenemos que ser sabios y seguir los pasos del Señor, no contestar o no meternos en ciertas conversaciones. Jesús lo ignoró, no le contestó nada, no le dijo nada a ellos. Nada, los ignoró. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser ignorado por Jesús. Yo quiero que Él escuche mi oración, mi clamor. Yo quiero que Él esté siempre delante de mí. Yo quiero que mi alma, mi espíritu esté postrada delante de sus pies. Pero a ellos el Señor le ignoró, no le dijo nada. El versículo número 50, y estamos terminando, hermanos, si quieren subirlo, ministro de alabanza. El versículo número 50 dice, pero él dijo a la mujer, Jesús sí le hablaba a la supuesta pecadora, a la que era deshonroso tocar. Jesús le hablaba, le dijo a esa mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Iglesia, Dios quiera que puedas entender, si es que aún no lo has entendido, que tu fe es la llave para tu salvación eterna. Que tu fe en Jesucristo es lo que te va a dar esa posibilidad de estar con el Señor. Que tu fe en Jesús es lo que necesita para que tu vida tenga una transformación, un giro. No es el dinero, no son obras, no son títulos. Lo que te va a dar la salvación solamente es la fe en Jesucristo. Jesucristo le habla a esta mujer y le dice, ve en paz. Esa paz que proclamaba el hermano Juan en su prédica. El Señor en el medio de su discípulo decía, paz a vosotros. Jesús le dice, ve en paz, y a ti también te dice, ve en paz. Porque Jesús quiere que sigas caminando. Jesús quiere que sigas avanzando. Jesús quiere que sigas intentando. Jesús te anima a ir por más. Pero no vas a estar sola, ni solo. Jesús te dice, ve en paz, porque su paz te va a acompañar. No es la paz que entrega al mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu raciocinio, tus pensamientos no van a estar igualados a la paz que Cristo va a estar o va a desarrollar en tu vida. Honra a Dios con tu fe. Cada día de tu vida, hónralo. Honra al Señor con tu fe. Enamórate cada día más de aquel que te amó en la eternidad. Cristo viene pronto, iglesia. Él no se tarda como muchos dicen. Él es paciente para que nadie se pierda. Y hoy es el momento, tal vez la hora oportuna, para que tú puedas hacer un pacto con el Señor y decir, Señor, aquí estoy. Quiero ver de otra forma. Señor, aquí estoy. Enséñame a mirar como tú miras.
Señor, heme aquí. No quiero ser medio cristiano, quiero ser un cristiano genuino, una persona que siga tus pies. Yo te invito, iglesia, que te pongas de pies y que puedas hablarle al Señor. El Señor escudriña tu mente, Él sabe lo que estás pensando. El Señor quiere sanar tus heridas, quiere llenar tus vacíos. Yo no sé qué tú tienes para entregar delante del Señor hoy. ¿De qué te quieres despojar? ¿De qué pasado quieres salir? Y espero que ese pasado no sea valioso para ti, sino sea una ofrenda viva al Cristo resucitado, aquel que te ama con locura. Búscale, clámale. Gracias, papá.